No hay lugar que podamos estar mejor que buscando de Dios. ¿Amén? Amén. Sí, ya me puse. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar la bienvenida a Luciano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la vida de Luciano? Gloria a Dios, Luciano, que está acá. Levantate, andá, saludalo, te dan un abrazo, decirle, estamos felices que estés en este lugar, sentite cómodo, que Dios le hable. Para que Dios te hable, vos tenés que tener un corazón sensible, pero aparte tenés que tener un corazón sabiendo que la palabra no le habla al de al lado. ¿La palabra a quién habla? A mí. Entonces la tengo que recibir yo. Ahí donde estás, te invito a que podamos hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que seas vos con nosotros, que esta tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca nos dejás, siempre nos alertás, constantemente nos exhortás para que nos podamos levantar y poder ser sostenidos por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Algo que me olvidé es la oración. Todo este mes vamos a dar una serie sobre la oración. Si yo dijera, levante la mano, ¿quién ora 3 veces por día, 2 horas? Vamos, menos. Aarón no se miente. ¿Cuántos oran todos los días, una vez al día, 1 hora? Bueno, ahí puede ser que empecemos, ¿sí? Voy yo, puede ser. ¿Sí? Pero una iglesia necesita orar, hermanos, y no una iglesia, estas 4 paredes. Yo como iglesia necesito orar, porque si yo no oro, me muero. ¿Usted sabía eso? ¿Vieron cuando se levanta chinchudo? Pregúntese por qué se levantó chinchudo. O cuando anda con poca paciencia, ¿por qué será? ¿Será que no oró? ¿O será que oró poco? Pero bueno, Aarón se va a quedar muy callado. Durante todo este tiempo, Dios nos viene llevando por un caminito, ¿sí? Para los que no han estado, el camino del verdadero discípulo del Señor. Y cuando empezamos con toda esta serie, comenzamos con el llamado y la misión que Jesús le deja a su pueblo. Y lo primero que vimos es en Mateo 28:19, que el Señor nos dejó una comisión. Por tanto, ir y hacer. Y algo que pudimos aprender es que el ir no es solamente ir y decirle, Jesús te ama. Es también hacer discípulos. No veo. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo yo tengo que dejar a una persona? Cuando ya está bautizada. Ahí yo puedo decir, bueno, ya me quedo tranquilo, ya está caminando solito. Pero también el Señor a principio de año nos dio otra palabra en Marcos 8:34, que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que Dios fue muy claro en las palabras que nos dio este año para que nosotros hiciéramos. Y si un discípulo no entiende que tengo que ir y hacer discípulo, pero antes de ir y hacer discípulo, tengo que tener un crecimiento. Y ese crecimiento es saber que yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y decidir seguirle. Un discípulo nace de nuevo. Cuando un discípulo nace de nuevo, recibe una nueva identidad, una identidad de hijo. Empieza a crucificar al viejo hombre. El viejo hombre, ¿cómo estaba? Viciado por aquellas cosas que traíamos del mundo. Y entonces aprendemos a despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Eso hace un verdadero discípulo. Y en medio de los procesos debemos permanecer firmes, recordando que dijimos las victorias pasadas. Eso lo hablamos la semana pasada.
que para permanecer firme yo tengo que recordar aquellas victorias que Cristo me dio en algún momento. Debo recordarlas, pararme fuerte y saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y desde siempre. Entonces, me acuerdo, pero también soy obediente a la palabra de Dios. Y trato de evitar de caer en los errores que llevaron a Saúl a perder su presencia. Saúl tuvo errores donde se dejó que la desobediencia, hacer las cosas a su manera, no buscar a Dios como lo buscaba, eso lo llevó a que él caiga. El discípulo no se trata solo de cambiar conductas, el discípulo se trata de depender completamente de Dios. Y es justo acá donde comienza una nueva etapa. Una etapa que nosotros tenemos que hacernos fuertes en esta etapa. Porque después de aprender a negarnos a nosotros mismos, después de aprender a morir, ¿cómo vivo dependiendo de Dios? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Cómo hago para depender de Dios? Y solo hay una respuesta, por medio de la oración. No hay otra respuesta, hermano. ¿Cómo podés depender de Dios? Solamente por medio de la oración. Y la oración no es algo que sea un complemento en nuestra vida cristiana. La oración es el lugar donde el discípulo expresa su dependencia al Padre. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? En este lugar nosotros todos somos discípulos, porque hemos decidido negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero un discípulo no puede no orar. Porque cuando un discípulo no ora, no está dependiendo de Dios. ¿Y a cuántos le es fácil orar? A nadie le es fácil orar. Hay una palabra que dice, a la verdad, el espíritu quiere, pero la carne no. Yo siempre cuento, a veces yo venía del culto re emocionada con la presencia de Dios, la unción, los ángeles alrededor mío. Decía, llego a mi casa y oro 5 horas. Tanta presencia tenía que 5 horas. Llegaba a mi casa, me puse a hacer la comida, me puse a renegar con los chicos, me puse a hacer esto. Llegó la noche y dije, pero si yo no oro 5 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no ponemos la prioridad en lo que Dios quiere que lo pongamos. Y un discípulo que no ora, ¿saben cuál es el problema? Termina confiando nuevamente en sus fuerzas. A lo mejor vos no, pero yo siempre fui una persona muy autosuficiente. O sea, si yo no hacía las cosas, nadie las hacía por mí desde muy chiquita. Entonces, cuando a mí me dicen no podés, cabeza dura la chica, yo voy a poder. Aunque me tenga que reventar por el camino, yo voy a poder. Pero llego a Cristo y Cristo me enseña otra cosa. Cristo me dice, descansa en mí. ¿Cómo descansa en vos? Tengo que hacer algo. Y es algo con lo que continuamente uno lucha. No sé ustedes, pero yo continuamente lucho con mi dependencia a Dios. ¿Y cuándo dependo menos de Dios? Cuando le aflojo a la oración. Cuando le aflojo a la oración, empiezo a querer depender de mi fuerza, empiezo a querer depender de lo que puedo hacer yo, de ver esas estrategias humanas para llegar más rápido donde Dios me quiere llevar. Entonces esta semana vamos a aprender qué significa vivir una vida de oración que transforma el corazón y me sostiene en cada circunstancia que yo pueda pasar. Y hermano, es así. Yo puedo orar por mí, yo puedo orar por ustedes, pero yo no te puedo obligar a que vos ores. Esto es una decisión personal. Es algo entre vos y el Señor. Yo puedo poner semana de oración. ¿Cuántos? No me levante la mano, pero ¿cuántos están flojos en la oración? Cada uno sabe. Hermano, la semana de oración es una herramienta que vos tenés, que si no venís orando mucho, venís a la semana de oración, entre 2 o 3 se prende el fueguito, y ahí se te hace más fácil. Pero venís a la semana de oración. No, yo sé, la semana que viene me pongo las pilas con el Señor. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho esto? No, la semana, como viste cuando empezás la dieta,
La semana que viene empiezo. Con la oración hacemos lo mismo. La semana que viene me pongo las pilas, empiezo a hacer mi devocional. Sabes que no este es el devocional, pero decís, mañana lo hago. Y pasó mañana y tampoco lo hiciste. Y estas son cosas que un discípulo no se puede permitir. Un discípulo tiene que tener disciplina. Y acá hemos empezado a grabar las prédicas, así que ¿cómo es? Tiene que poner la campanita. Bien, no sé cómo es, pero bueno, tiene que hacer algo ahí. Y le tengo que poner títulos a las prédicas, y no sabe lo que me cuesta. Así que le pedimos ayuda a la IA, porque los títulos me cuestan mucho. Y esta prédica le pusimos la fuerza que Dios no puede usar. Hay una fuerza que Dios no puede usar. Y suena medio herético esto, ¿vieron? Porque, ¿cómo que Dios no puede usar algo? Y nosotros vivimos en una cultura que enseña que debemos confiar en uno mismo. Desde pequeñitos empezamos a escuchar, tenés que creer en vos. Escuchamos, no dependas de nadie. Aún escuchamos, no le cuentes a nadie porque se te arruina. Entonces es una cultura muy autosuficiente que venimos trayendo desde siempre, y esto mismo empieza a entrar en la iglesia. Y yo estoy segura que muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá, amamos a Dios. Pero muchas veces vivimos dependiendo de nuestra inteligencia, vivimos ahí dependiendo de nuestra experiencia, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. ¿Cuántas veces te tenés que presentar, ponele en una antorcha? Pero como sabés, ¿para qué me voy a presentar? Preparar, sí sé. Entonces empezás a confiar en tus capacidades, en lo que podés hacer, y no realmente en el Señor. Recién cuando todo me falla, recién cuando ya no encuentro salida, ahí empiezo a orar con fervor. Y el discípulo verdadero entiende que la oración no es un recurso de emergencia, sino que la oración empieza a ser una forma de vivir. La oración nace cuando la autosuficiencia muere. ¿Querés saber cuánto autosuficiente sos? Pregúntate cuánto tiempo estás orando. ¿Cuánto te dedicas a la oración? Y no es casualidad que Jesús haya dicho que nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Después de morir al yo, el discípulo descubre que ya no puede vivir independientemente de Dios. Yo no podría vivir sin Dios. Dios no podría no estar en mi vida un segundo de mi vida. Porque yo ya morí y Dios es mi todo. Eso tendría que estar en nuestro corazón. Y a veces creemos que cuanto más capacidades tengamos, más útiles le podemos ser al Señor. Pero Jesús enseña todo lo contrario, ¿sí? Porque a veces nosotros venimos con un grado de inferioridad, que decimos, no, yo, si no sé hablar, no, yo, si no sé escribir, no, yo, ¿qué voy a poder hacer? Y la palabra dice, lo vil y menospreciado, eso es lo que vino a buscar el Señor. Eso es lo que el Señor exalta. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, dice. Entonces, hoy vamos a compartir Juan 15. Y Juan 15 no nos habla de soldados bien armados, no nos habla de reyes poderosos, no nos habla de héroes que son invencibles. ¿Sabes de qué habla Juan 15? Habla de una rama. Y nos compara a nosotros con una rama. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Primeramente, un discípulo es el que lleva fruto. Y una rama no tiene vida propia, una rama no produce fruto por sí misma. Una rama no puede sobrevivir separada del tronco. Toda su vida, toda su fuerza, proviene de permanecer unidos a la vid, unidos al tronco. Y cuando empezamos a leer, dice, yo soy la vid verdadera. Jesús está hablando. Jesús dice, yo soy ese árbol. Yo soy ese árbol que está plantado, que se sostiene. Mi padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Es uno que viene y que poda. Es uno que viene y remueve la tierra. Es uno que viene y que cuida ese árbol. Y nosotros que somos las ramas. Y dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la limpiará para que lleve fruto. Pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que ya se les fue dada. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender que separados de Él no podemos hacer nada. ¿Cuál es la palabra clave en estos versículos? ¿Qué es lo que se repite muchas veces en estos versículos? Permanecer. Hay algo importante en la palabra permanecer. El mayor enemigo de la oración no siempre es el pecado visible. Muchas veces es la autosuficiencia. Cuando creemos que podemos resolver las cosas, dejamos de orar. O oramos porque tenemos que hacerlo. Oramos poco porque dependemos poco. Por esto, el primer paso que nosotros tenemos que entender no es poder tener palabras distintas, palabras que le llamen la atención a Dios, palabras nuevas para poder orar mejor. Lo primero es morir al pensamiento de que podemos vivir sin depender de Dios. Y todos los que estamos acá conocemos la palabra y ninguno piensa, no voy a depender de Dios, voy a hacer las mías. Nadie piensa eso. Pero ¿sabes qué? Con nuestras actitudes nosotros podemos ver si dependemos o no dependemos de Dios. Porque no hace falta decirlo, porque dice, por su fruto lo conoceréis. Lo que nosotros hacemos muestra realmente si dependemos o no dependemos de Dios. Y hay una historia de un alpinista que a lo mejor la conocés. Es un alpinista experimentado. Estaba subiendo la montaña, llegó hasta la cima, empezó a descender, pero había mucha niebla. No se veía nada. Y este alpinista, que estaba agarrado con una cuerda, porque no era alguien que no tenía capacidad, era alguien que sabía muy bien lo que hacía, empieza a caer. Y queda agarrado solamente de una cuerda. Esta persona conocía de Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos de Cristo? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en problemas? Señor, ayúdame. ¿Y cuántos conocen la voz de Dios? Conocemos la voz de Dios. Y este hombre también conocía la voz de Dios. Y Dios le dice, corta la soga. Entonces, él vuelve a decir, Señor, ayúdame, me voy a caer. Y Dios le vuelve a decir, corta la cuerda. Y él le dice, no, Señor, es peligroso. ¿Cuántas veces te pusiste a pelear con Dios y le empezaste a decir, no, Dios, esto no tiene lógica, esto no tiene ni para atrás ni para adelante, no lo voy a hacer? El muchacho le decía, esto es peligroso.
Entonces este muchacho decidió seguir confiando en la soga, en vez de seguir confiando en Dios. Al otro día, cuando amaneció, el chico fue encontrado muerto, colgando de la soga, a medio metro del piso. A veces nosotros pensamos que confiamos en Dios, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de estar apretados, ahí realmente nos damos cuenta si nuestra confianza está en Dios o no. La autosuficiencia nos desconecta de la fuente de vida. Y vamos a leer de nuevo Juan 15, del 4 al 5. Vamos a leerlo despacito, porque la idea es que lo podamos entender. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Pero no nos dijo primero, yo estoy en ustedes. Él nos está mandando algo. Permaneced en mí. Si vos permanecés en mí, yo voy a permanecer en vos. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en el árbol, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy el árbol, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús no le está diciendo, miren, si se desprenden, les va a costar un poquito menos. Mira, si se desprenden, va a ser menos trabajoso. No, el Señor está diciendo, y esta es una declaración absoluta, si te separás de mí, nada podés hacer. Nada. Nada es todo. Entonces, todo lo que tiene valor eterno depende que nosotros podamos permanecer unidos a Cristo. Y hermano, la única manera de permanecer unido a Cristo es por medio de la comunión con Él, es por medio de la oración. La autosuficiencia, ¿sabes qué hace? Produce una falsa seguridad de control. Como que estás ahí, como que no se te escapa nada. Y es el intento de poder vivir con las bendiciones de Dios, pero sin depender de Él. Y hay un salmo, el Salmo 127:1, que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está poniendo su mano, es en vano todo lo que nosotros podamos hacer. ¿Sabes qué? La independencia fue el primer pecado que hubo en el jardín del Edén. Porque quisieron hacer lo que ellos querían, porque ya Dios le había dicho, de este fruto no comás. Y ellos decidieron, quisieron ser autosuficientes, dijeron, no, pero no está tan malo. No es tan malo. Y ese fue el primer pecado, decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Mientras que nosotros creemos que podemos solos, ¿y esto qué sería? Las experiencias, los recursos, la inteligencia, mis fuerzas personales, dejamos de experimentar la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren dejar de experimentar la gracia de Dios? Pero cuando queremos poner nuestra experiencia, nuestras capacidades delante de lo que Dios puede hacer, nosotros estamos apartándonos de su gracia. Santiago 4, del 6 al 8, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después añade, someteos pues a Dios, humillate delante de Dios, resistí al diablo y Él va a tener que huir de vosotros. Y seguimos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? La única manera es acercarnos en oración. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Saben por qué dice ustedes los de doble ánimo?
Porque los de doble ánimo no permanecen. Un día están, otro día no están. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos. El problema de la rama no empieza cuando cayó al suelo. El problema de la rama empieza cuando se empieza a desprender. Cuando empieza a separarse. Y cuando empieza a separarse, la rama puede conservar su apariencia, puede seguir estando verde, aunque ya se esté muriendo. Con nosotros pasa lo mismo. Puede ser que yo no ore y vos me sigas viendo igual. Me sigas viendo servir, me sigas viendo levantar mis manos, me sigas viendo ir al merendero, pero por dentro me estoy muriendo. Cada día me muero un poquito más. Entonces, puedo hacer todo lo que hace un cristiano, pero empezar a estar muerto en mi vida espiritual. Y el mayor enemigo de la oración no es la falta de tiempo, porque a veces decimos, ay, no oré porque no tuve tiempo. Y ese no es el mayor enemigo, el tiempo, sino es creer que podemos sin Jesús. La oración nace cuando yo puedo reconocer mi incapacidad de hacer las cosas por mí mismo. Y hay un pasaje que yo amo. Está en 2 de Corintios. ¿Vieron cuando Dios te habla? Dios muchas veces me habló con este pasaje. 2 de Corintios 12. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? El Señor le dijo, bástate mi gracia. Es ahí, en tu debilidad, donde yo puedo mostrar mi poder. Es en tu debilidad donde yo me puedo hacer fuerte en vos. Entonces después dice, por tanto, de buena gana yo me voy a gozar más bien en mis afrentas, en mis debilidades, en mis necesidades, me voy a gozar en persecución. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que estoy siendo débil, cuando yo sé que no puedo, es ahí donde viene Cristo sobre mí y se hace fuerte en mí. Es donde viene Cristo y me dice, viste, no podías sola, tu cabeza dura, Gavita. ¿Viste que necesitas agarrarte de mi mano? ¿Viste que necesitas caminar conmigo? Esa gracia te tiene que bastar. Esa gracia de caminar conmigo te tiene que bastar. Entonces, la verdadera fortaleza comienza donde termina la fuerza. Hay una palabra que dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces Dios viene y se para y te dice, ¿vos todavía tenés fuerza para seguir luchando? ¿Tenés fuerza para seguir luchando? Bueno, seguí luchando. Cuando ya no tengas más fuerza, ahora vení a mí, porque ahí yo multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. Si a vos todavía estás luchando con algo y todavía tenés fuerza para seguir luchando, la gracia de Dios no va a venir sobre tu vida. El favor de Dios no va a venir sobre tu vida, porque vos tenés fuerza para hacerlo. El discípulo no ora porque no tenga recursos, o no ora porque no lo pueda hacer. Ora porque sabe que Cristo es suficiente. Ustedes saben que en mi antigua vida yo tenía muchos problemas en mi familia. Y yo no era una mujer tranquila, yo era una mujer de armas a tomar. Perdonaba. Ay, pero cuando explotaba, hasta el perro se escondía abajo de la cama. Pero llegó un momento en donde yo tuve que tomar una decisión. Y una decisión fuerte. Porque yo decía, me enojo y los patitos caminan en fila. ¿A cuánto le pasa eso?
Te enojás, reventás y empiezan todos a caminar derechito, che. No se va ninguno para el costado, todo bien ahí enfiladito. ¿Pero cuánto dura? 2 meses, 3 meses, ¿hasta qué? Hasta que te volvés a enojar de nuevo. Entonces, un día tuve que tomar una decisión. Señor, esto no lo puedo hacer. Esto lo tenés que hacer vos. Y esto no quiere decir que yo no lloré, sufrí, me reventé, así se me hacían las tripas. Pero yo decidí que la gracia de Dios sea la que se manifieste. Y se puede. Segundo, Dios poda todo aquello que alimenta nuestra independencia. Porque acá nosotros, ¿vieron? Somos esos caballos salvajes, ¿no es cierto? Esos caballos salvajes, pero esos caballos salvajes son improductivos para nuestro Señor. Entonces Dios va a cortar todo aquello que vos quieras tener independencia. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y acá se revela una verdad que muchas veces no entendemos. Porque la poda no es un castigo. La poda es una demostración del cuidado de Dios hacia nuestras vidas. El labrador, cuando viene a cortar un arbolito, y esto muchas veces lo enseñamos en el ABC, hay gente que le gusta y entiende de árboles, ¿sí? ¿Y por qué se cortan las ramas de un árbol? Para que después tengan más fuerza para poder seguir creciendo y dar más fruto. Y así el labrador no corta las ramas porque las odie, sino porque quiere que este árbol tenga más fuerza y quiere que produzca más fruto y esos frutos sean mejores. Y la verdad que la poda duele, porque el Señor empieza a cortar aquellas cosas que nosotros confiamos, aquellas cosas en las que nosotros estamos seguros. Y empieza a cortar. Y cuando empieza a cortar, se nos empieza a mover la estantería, porque estábamos en la zona de confort. Y ahora el Señor empieza a cortar y nosotros ya no sabemos cómo hacer. Y muchas veces nuestra falsa seguridad no son cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero cosas buenas que alimentan nuestra independencia. Puede ser un talento. Puede ser que vos tengas un talento y cuando lo empezás a poner al servicio de Dios, ahí te subís al pony y decís, ay, no hay como yo. Y dice que Dios mira de lejos al soberbio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¡Tush! Corta y te caes del pony. Puede ser un talento, puede ser la experiencia, no, porque yo sé. Pueden ser los recursos, que a lo mejor vos tenés recursos y esos recursos le sacan el lugar a Dios. Porque, viste, nos pasa a todos. Venimos bien económicamente y nos empezamos a confiar. ¿Cuántos empiezan a confiar? Ya no te hace falta tanto y como no te hace falta tanto, ya le aflojaste a la oración, porque ahora tenés lo que necesitas. Entonces dice, así que vos estás dependiendo de eso y no de mí. Entonces viene el Señor y hace ¡tush! Y corta la economía. A veces dependemos de un esposo, de un hijo, de un familiar. ¡Tush! El Señor dice, no, tu confianza tiene que estar en mí, no en las cosas. Entonces muchas veces esa falta, esa seguridad que nosotros empezamos a agarrar, no son de cosas malas. Puede ser un ministerio que está creciendo. Yo vi un pastor que fue a confrontarlo a Dante Gebel. Y él no dijo que no. Él pudo reconocer que se estaba apartando de Dios. Porque, hermano, a todos nos puede pasar. Guarda al que cree estar firme, no vaya a ser que esté deslizando. A todos nos puede pasar. Entonces nosotros tenemos que estar bien prendidos. Cuando estas cosas o otras ocupan la dependencia a Él, el Señor empieza a podar. Y hay una palabra en Hebreos que dice, por otra parte, Hebreos 12 del 9 al 11,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Le hacíamos caso. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, nuestros papás, pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad, dice después, que a la verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. ¿A cuánto le gusta que los reten? A nadie. A nadie. Yo siempre me voy a acordar, un día el pastor Carlos vino, ¿y qué me puede retar el pastor Carlos? Gaby, estás más gorda. Gaby, ¿qué anda pasando? Gaby, te estás cuidando. Y a mí la cara como que se me transformaba, ¿vieron? Y entonces se para y me dice, yo cada vez que te digo, veo que a vos la cara se dice, sí, pastor, me está retando, no voy a tener cara de feliz cumpleaños. Pero yo entiendo que usted me quiere bendecir. A veces nosotros pensamos que cuando alguien viene y nos dice algo, y nos enojamos y nos ponemos, y encima empezamos a estar a la defensiva, siendo que el otro quiere bendecir nuestra vida. Entonces nosotros, dice, que tuvimos padres que nos disciplinaban y no los odiábamos y no nos enojábamos así. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a que sea el Señor que nos exhorte, que nos corrija, que nos hable? Porque ¿saben qué? Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestros dones. Él quiere que confiemos en el dador de los dones. La poda duele, pero produce crecimiento. Y cuando hay poda, todo parece pérdida. Pero el fuego del proceso elimina lo que estorba, lo que nos impide depender de Dios. Lo que Él corta nunca es tan valioso como el fruto que Él quiere producir en nuestra vida. Él quiere producir un fruto abundante en nuestra vida y muchas veces va a tener que cortar cosas que a nosotros nos va a doler. A lo mejor Dios ahora te está mandando a que vos cortes ciertas amistades, que cortes ciertas cosas que venís haciendo y que sabés que a Dios no le agradan. Porque lo que Dios te pide que vos cortés es mucho más valioso el fruto que Él te puede llegar a dar. La poda me devuelve al lugar de intimidad con Él. Cuando hay una poda, yo corro a su presencia. Cuando ya nuestras fuerzas no alcanzan, descubrimos que su gracia es suficiente. La poda fortalece la dependencia. Y hay un pasaje que está en Oseas, ¿me lo puede buscar Germán en TLA? Oseas 5, lo quiero buscar en esa versión para que lo podamos entender, porque me confrontó muchísimo. Oseas, espérenme un segundito. ¿Me lo busca alguien, por favor? Ella va a ser nuestra próxima predicadora. Oseas 5, 14 al 15, TLA. Dice así, ya está, lo tengo acá. Escuchen bien, yo no lo vamos a poner, presten atención. Dice así, yo atacaré a Israel y a Judá con la misma furia de un león. Los agarraré y los haré pedazos y no habrá quien los salve. Esto dice el Señor, que va a hacer con Israel, con su pueblo, con su amado. Yo atacaré a Israel y a Judá con la misma fuerza y furia de un león. Lo agarraré y lo haré pedazos y no habrá quien lo salve. Luego lo dejaré por un tiempo y esperaré a que se arrepientan.
Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y entonces me buscarán. Y yo decía, Señor, esto nos pasa a todos. Porque cuando venimos a la oración, venimos porque estamos atados con alambre. Cuando clamamos con fervor, ¿por qué? Porque estamos atados con alambre, porque ya no sabemos para dónde más correr. Entonces el Señor muchas veces dice, ay, te tengo que dejar como un león te agarró y te hizo pedazo. ¿Para qué? Para que te puedas arrepentir. ¿Por qué te puedas arrepentir? Porque sos cabeza dura, puedas correr a mí y ahí yo te voy a hacer que vos te puedas enamorar de mí otra vez. Porque ese es el problema de nosotros. Dios no cambia primero las circunstancias. ¿Sabe qué? Dios primero cambia nuestro corazón. Y por último, permanecer en Cristo es vivir en una dependencia diaria. Juan 15, del 7 al 8, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ese es el 7. ¿Cuántos quieren pedir y que Dios se lo dé? Pero ¿sabés cuándo? Cuando nosotros tenemos una comunión tan profunda con el Señor, vos no vas a pedir en contra de lo que Dios sabés que no te puede dar. Cuando vos tenés comunión, cuando vos permanecés unido a Cristo, todo lo que pidas vos lo vas a pedir para la gloria del Padre. ¿Y por qué Dios no te lo va a dar? El tema es que nosotros cuando pedimos cuando estamos con la soga al cuello, cuando estamos lejos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que permanecer no es una visita ocasional, es una decisión diaria. Hermano, yo también hay veces que no tengo ganas de orar. Me levanto, me siento en mi cama y le digo, Señor, vos sos mi todo. A veces no me salen las palabras. Me levanto, me siento y le digo, Señor, no sé qué decirte. Pero vos sabés que tengo esa iglesia. Vos sabés que tengo que orar por mis hermanos. Y ahí como que el Espíritu Santo me dice, ¿te acordás que viste que anda medio flojito? ¿Y qué está haciendo? Dale, empezá a clamar por ese. Empezá a clamar por ese, dale. Y ahí empezás. Pero es una decisión diaria, hermano. Yo no puedo ir a tu casa a golpearte y decirte, che, hermano, tenés que orar. No puedo ir a tu casa y decirte, a las 5:30 hay oración, vamos que te busco. Es una decisión propia, es una decisión diaria. Y permanecer habla de una relación continua, constante, una relación diaria. La comunión no se mantiene por la experiencia de ayer. Así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita cada día la presencia de Dios. Cada día necesito negarme y hacer que esa relación se mantenga viva. Una rama no se esfuerza por mantenerse viva. Una rama no se esfuerza por dar fruto. Solo permanece unida a la vid. Y nosotros no producimos fruto por esfuerzo humano, sino por unidad. Nosotros producimos fruto por comunión con Cristo. Gálatas 5, ¿qué nos dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza, amor. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero la pera, cuando tiene que nacer, no está el árbol, tiene que nacer una pera, tiene que nacer. Nace. ¿Por qué nace? Porque la rama está prendida al árbol, entonces nace. Y vos decís, ¿por qué tengo tan poca paciencia? Y capaz que no estás tan prendido de la rama, del árbol. Capaz que ya te empezaste a desprender. ¿Y por qué no puedo hacer? Y porque a lo mejor estás desprendido, porque nosotros no tenemos que hacer las cosas por esfuerzo humano. El fruto viene solo. El fruto viene de la comunión del Señor. Yo quiero que hagamos este ejercicio. Pensá,
Porque el Señor dice, pensá de dónde has caído. Porque la única manera de arrepentirnos es pensar de dónde hemos caído. ¿De dónde caímos? Caímos, más despacito Germán, caímos ¿de qué? De habernos desprendido. Me levanté, yo tengo mi termómetro. Yo sé cuando estoy orando poco. ¿Sabes? Que empiezo a mirar y ay, la Cari que me mira con esa lucecita en el celular. Y empiezo a mirar que Ana tiene el cuaderno puesto en las piernas. Y empiezo a mirar que otro tiene una virome. Y empiezo a mirar. Entonces yo me paro y digo, ¿qué me está pasando? Tengo que ir a orar más. Porque eso es consecuencia de que yo me estoy desprendiendo. Porque si yo estoy bien prendida al árbol, yo miro con misericordia. Porque ¿quién habita en mí? Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ya no miro yo con mis ojos, Cristo mira con los ojos de Él. ¿Y cómo te ve Cristo? Esta, mira que me hace la vida imposible. No, ¿qué será que le pasa a la hermana? ¿En qué la puedo ayudar? ¿Cómo puedo sostenerla? Entonces, la oración, la lectura, la palabra, la obediencia, la unidad, ¿sabes qué? No son cargas. Son los medios por los cuales nosotros podemos permanecer conectados a la fuente de vida. El versículo 8 de Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Permanecer no es solamente recibir bendiciones, permanecer es reflejar el carácter de Cristo. Y el fruto del Espíritu muestra una vida transformada, muestra amor, muestra obediencia, muestra una vida de oración. Y esas son evidencias de que vos estás prendido de la vida. Es evidencia de que estás dependiendo del Padre. Una persona puede estar ocupada en la obra de Dios, pero al mismo tiempo puede estar desconectado totalmente de su presencia. Permanecer significa despertar cada mañana y saber que no puedo vivir, saber que yo no puedo decidir, saber que yo no puedo servir, saber que yo no puedo vencer sin que Jesús esté a mi lado. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. La fuerza que Dios no puede usar es la fuerza del hombre que cree poder vivir independientemente de él. Muchas veces la autosuficiencia llena nuestras manos, pero vacía nuestro corazón. Y la dependencia a Dios vacía nuestras manos para que la podamos llenar con el poder de Dios. Cuando muere la autosuficiencia, nace la dependencia. Y ahí es donde nace una verdadera vida de oración. Te invito a que te pongas de pie. ¿Sabés qué me llamó la atención de este último pasaje? Primeramente dice que nosotros, si permanecemos unidos, vamos a dar fruto. Y dice, y seremos sus discípulos. ¿Estás dando fruto? Porque si nosotros no damos fruto, no somos sus discípulos. Y el Señor busca discípulos que reconozcan que necesitan al Padre. Quizás has estado sirviendo, trabajando, luchando, decidiendo en tus fuerzas. Quizás confías más en tu criterio que en la dirección de Dios. La fuerza que Dios usa no es la del que se cree fuerte, sino la del que reconoce que apartado de Dios no puede hacer nada. Entonces yo hoy te quiero invitar a que podamos hacer una oración. Yo te pido que cierres tus ojos porque es tan importante que nosotros podamos depender de Dios. Y la única manera de depender de Dios es orando, hermano. Y yo sé que cuesta la oración. Entonces yo te invito a que vos puedas repetir esta oración en tu corazón. Señor, ya no quiero depender de mis fuerzas.
Señor, quiero vivir unido a ti. Enséñame a depender. Enséñame a permanecer en tu presencia. Enséñame a permanecer en tu presencia cada día, a estar prendido. Yo no sé cómo es tu vida, pero sí puedo saber el fruto que estás dando. Y la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Vos también te tenés que dar cuenta. Acá hay personas maduras, personas que están caminando con el Señor, que cuando empiezan a hablar, tienen que darse cuenta cuán prendidos están de Cristo. Porque nuestra boca nos dice lo que hay en nuestro corazón. Y si tu boca no puede producir bendiciones es porque te estás desprendiendo de Cristo. Si en tu boca hay queja es porque te estás desprendiendo de Cristo. Y a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar que sin querer nos fuimos apartando. Dijimos un día que no ore, ¿qué va a pasar? Y ese día que no oramos se transformó en semanas. Sí, pero leo los versículos que salen en el estado. Pero nunca tuviste ese tiempo para meterte en su palabra y que sea el Señor hablándote a lo profundo de tu corazón. Que sea el Señor ministrando tu vida. Hermanos, Cristo viene. El Señor está cercano. Y así como un Padre amoroso, Él viene y nos exhorta. Él viene y nos habla. Él viene y nos pide que podamos arrepentirnos. Y vos podés decir, ¿arrepentirte de qué, hermano? De ser autosuficiente, de no depender de Dios, de apartarte de la oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que hoy es un día que Dios quiere restaurar, que Dios quiere renovar, que Dios quiere fortalecer esa comunión con su Espíritu.